buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Sebastián Menay, pastor de la Iglesia Presbiteriana de Quilpué. Y quiero saludarlos a cada uno de ustedes, felicitarlos por estar aquí y pedir a Dios, como ya lo ha pedido Joshua, que Dios sea hablando a través de mí y podamos, sobre todo, compartir la Escritura, compartir la palabra del Señor, que centremos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos bien abiertos, nuestros oídos bien atentos para escuchar lo que Dios nos quiere decir en esta tarde. Así que vamos a ir abriendo la palabra del Señor. Y el tema que a mí me tocó es hablar sobre los profetas contemporáneos. Hoy yo quiero hablar con ustedes respecto a los profetas que hoy se hacen llamar así. Voy a ir avanzando en algunos conceptos preliminares. ¿De qué manera quiero abordar esta temática? Primero, quiero que aclaremos algunos términos, definamos algunos términos: profeta, profecía, qué es lo que es la profecía verdadera, qué es lo que son los profetas en la Biblia. Quiero también que luego de que hagamos estas definiciones y que nos definamos también en cuanto a ellas, podamos profundizar en lo que la Biblia enseña sobre la profecía. Desde el Antiguo Testamento, que podamos tener una mirada panorámica y vayamos avanzando, ¿no es cierto?, pasando por Jesucristo y ver el Nuevo Testamento y qué es lo que el Nuevo Testamento también nos enseña. Es decir, tener una panorámica bíblica respecto a este concepto de profecía, la progresión de la profecía, el desarrollo de ella, cómo ésta va avanzando y desarrollándose. Para finalmente responder a la pregunta que ustedes han venido, me imagino, a buscar la respuesta a la pregunta: si es que existen hoy los profetas, y si es que llegaran a existir, cuáles son los parámetros bíblicos, ¿no es cierto?, para un profeta. Ya eso es más o menos de lo que vamos a hablar en esta oportunidad. Quiero invitarles a abrir sus Biblias, si es que tienen Biblias allí, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, para, a partir de este texto, ir definiendo qué es lo que es profecía y qué es lo que es profeta. Bueno, en realidad, hoy día ya es un poco anticuado decir abran sus Biblias, prendan, ¿no es cierto?, abran ahí la aplicación, ¿no es cierto? Los que tienen el celular, la tablet, vean allí su Biblia. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. La palabra del Señor dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí están los tres grandes temas que vamos a ver. Primero, aclarando, vamos a definir, como decíamos. En segundo lugar, si me sigue Juan, por favor, vamos a profundizando la Biblia, que es lo que la Biblia enseña, y en tercer lugar, aplicando. Sigamos. Lo primero que queremos decir y establecer como un principio básico de lo que nosotros vamos a hablar, y aquí yo me voy a lanzar y simplemente espero encontrar en ustedes acogida en este principio básico del cual debemos partir como cristianos. La Biblia es la única regla de fe y de práctica para nosotros como cristianos. Esa es nuestra raíz y nuestra manera de pensar como evangélicos. El día de ayer estábamos celebrando, ¿no es cierto?, los que lo celebramos, ¿no es cierto?, el Día de las Iglesias Evangélicas, que es un 31 de octubre a causa de la Reforma Protestante. Martín Lutero se paró allí en la Dieta de Worms frente a los príncipes, frente al delegado papal, y él dijo algo que marcó la diferencia entre lo que significa ser católico romano y lo que significa ser evangélico. Él dijo: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No creo en concilios, ni creo en papas, porque ellos se han contradicho muchas veces entre ellos. No es justo, no es bueno, no es recomendable actuar contra la conciencia. Y él establece este principio: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No quiero ni puedo retractarme. Dios me ayude. Lutero aquí establece un principio básico. Él se está parando frente a los príncipes alemanes y el delegado papal y diciendo: la única autoridad para mí es la Escritura, la palabra.
¿Coincidimos con eso? Espero que coincidamos con ello. Avancemos un poco. Tengo 30 minutos solamente, así que tengo que ir así bien rápido. Me perdonan si no logro profundizar algunos temas, pero la idea es que vayamos viendo algunos conceptos y ojalá que tengamos una nueva oportunidad para ir profundizando y trabajando más en ellos. Aclarando, primeramente, definiciones. Avancemos un poquito. ¿Qué es lo que es profecía? Profecía es el mensaje o la palabra de Dios para el pueblo, entregado a través de un medio humano. ¿Qué es profecía? Es la palabra de Dios para el pueblo, que pasa a través de un medio humano, en este caso el profeta. Veamos entonces qué es lo que la Biblia, aquí está el texto bíblico que acabamos de leer, el de Primera de Pedro, ¿no es cierto?, que nos habla de que tenemos una palabra segura, una palabra profética segura. ¿Cuál es esta palabra profética segura? La Escritura. Muchas personas se preguntan a veces cuando escuchan a un profeta que se levanta en la iglesia y dicen, ¿será que realmente incluso se sienten mal por dudar si lo que este profeta está diciendo es palabra de Dios? Pero hay una palabra de la cual no podemos tener ni una pizca de duda, y esa es la Biblia. A la Biblia podemos acudir como una palabra que es segura, una palabra que nos habla con toda seguridad como palabra de Dios para nuestra vida. El texto sigue diciendo que ninguna profecía es de interpretación humana, porque nunca la profecía fue traída por voluntad de hombres, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esa es la garantía de la Escritura como palabra de Dios, que la Biblia es un libro inspirado por Dios, es decir, Dios mismo habló, su propio soplo, su propia palabra pasó a través de medios humanos para que ellos la registraran en las Escrituras y nosotros podamos tener ahora la palabra de Dios. Avancemos a la siguiente. Un profeta es, por lo tanto, un hombre elegido por Dios que transmite su mensaje el mensaje inspirado al pueblo. Un profeta es un hombre que Dios separa y llama para que transmita esta palabra de manera inspirada al pueblo de Dios. Veamos algunas marcas de un verdadero profeta. Lo primero que debemos reconocer para ver si un profeta es verdaderamente un profeta es si es que éste es fiel a la revelación autorizada. Isaías dice a la ley y al testimonio, y lo que no es conforme a esto, de mal procede. A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. ¿Qué significa eso? Volver a la Escritura. En el tiempo de Isaías, la Escritura que estaba disponible. Él, como profeta, dice, tenemos que volver a la Escritura. Muchas personas piensan y se imaginan a un profeta como un hombre que simplemente predice cosas, como un hombre que quiere hablar de las cosas que van a suceder en el futuro. Pero la verdad es que lo que es predicción es un porcentaje muy pequeño en el Antiguo Testamento. Es mucho más el porcentaje de lo que es exhortación y exposición de la Escritura. Es decir, los profetas, en este caso Isaías, lo que hace es interpretar la Torá, la palabra ya entregada, el Pentateuco, como le llamamos nosotros, para el pueblo, interpretarlo al pueblo y transmitirlo al pueblo. El profeta es básicamente un predicador de la palabra, un hombre que se dedica a estudiarla, a conocerla, para que hable conforme a la ley y al testimonio, es decir, conforme a la Escritura y la palabra que ya está garantizada. Algunos se preguntan por qué en el Éxodo hay tantos milagros. ¿Por qué en los libros de Moisés vemos maravillas? El mar abriéndose, un pueblo pasando en seco por medio de él, Dios entregando las tablas de la ley en un monte que humea y tiembla, maná del cielo que los alimenta, codornices, agua de la roca, la conquista sobrenatural de la tierra prometida, donde caen las murallas sin armas. ¿Por qué están todas esas señales allí? Para garantizarnos que aquella palabra, que es el fundamento, estos 5 primeros libros, son palabra de Dios, sobre la cual todos los demás profetas que hablan después van cimentando la ley y el testimonio. Lo primero entonces es que debe ser fiel un profeta a la revelación autorizada, es decir, a la Biblia. Segundo lugar, el profeta, un verdadero profeta, tiene una vida coherente con la palabra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, dice el Señor Jesucristo ahí en Mateo 24, 25, en tu nombre hicimos esto otro, echamos fuera demonios, sanamos personas, en tu nombre, Señor. Y Él dice, nunca los conocí. Y el Señor Jesucristo dice, por sus frutos, en Mateo capítulo 7, por sus frutos los conoceréis. El buen árbol da buenos frutos.
Por lo tanto, por más que una persona hable mensajes grandilocuentes, por más que alguien te hable palabras maravillosas y hermosas, si su vida no es coherente con el Evangelio, si su vida no es coherente con la entrega a Jesucristo, debes dudar de aquella persona. En tercer lugar, un verdadero profeta es aquel que habla y lo que él habla se cumple. Tanto así que la ley mosaica en Deuteronomio, allí en el capítulo 18, establece que aquel hombre cuya palabra no se cumple debe ser quitado del pueblo, debe ser muerto, por causa de que no es un verdadero profeta y está hablando en nombre de Dios. Hablar en nombre de Dios sin que haya venido palabra de Dios a ese hombre era penado con pena de muerte en el Antiguo Testamento. En cuarto lugar, un verdadero profeta es aquel que apunta a Jesucristo y no a sí mismo. Todos los profetas del Antiguo Testamento apuntaron a Cristo. Y Juan el Bautista, es el texto que tenemos ahí en Juan capítulo 3, versículo 30, dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Fíjense el interés de Juan, dice, no soy yo, es Él. Búsquenlo a Él, ámenlo a Él, síganlo a Él, no a mí. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Saquen sus propias conclusiones respecto a profetas del día de hoy. Avancemos un poquito. Segundo lugar, profundizando en la Biblia. Vamos a ver una panorámica bíblica así, a grosso modo. Acerquemos un poquito más, hagamos un close-up allí. Aquí tenemos esta línea de tiempo que ustedes pueden ver allí. Y ustedes ven dos flechitas que están debajo. La primera parte de esta línea de tiempo representa el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, con sus símbolos, con el templo, con el sacrificio, con las promesas, con el pacto, con las profecías, todo ello apuntaba ¿a quién? A Cristo. Y el Nuevo Testamento, con la palabra cumplida, apunta hacia quién? Hacia Jesucristo. Allí tenemos eso. Veamos algunos detalles un poquito más cerca. Todos los profetas del Antiguo Testamento apuntaron a Cristo. Los profetas fueron mediadores transitorios, es decir, tipos de Cristo. Y esto es sumamente importante detenerme un poquito más para explicarles esto. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, habían oficios mediatoriales. Discúlpenme la palabra tan difícil, no sé ni si existe en español, pero así le llaman. Mediatoriales. Es decir, había oficios de mediador. ¿Cuáles eran estos? Los profetas, los sacerdotes y los reyes. Ellos establecían una relación de mediación entre el pueblo y Dios en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes mediaban entre el pueblo y Dios porque ofrecían sacrificios en nombre del pueblo para Dios. Los profetas mediaban en nombre de Dios para el pueblo, porque Dios no hablaba directamente con el pueblo, hablaba a través de profetas. Pero esto como una sombra de lo que habría de venir. Esto como un tipo y una sombra de Cristo, la palabra hecha hombre. Todos los profetas del Antiguo Testamento no eran nada más que un anuncio débil de aquella gloriosa luz de Jesucristo que vendría. Por eso, cuando miramos la profecía en el Antiguo Testamento, debemos ver a estos hombres como hombres particulares de una era en la historia de la salvación, de la cual el ápice, el punto cúlmine, la cima es Jesucristo. Los profetas nos cuentan la historia de la salvación y forman parte de ella. Son parte de esta historia de la salvación. Por eso nunca debemos trasladar elementos de la Biblia a los tiempos actuales sin hacer este análisis. ¿Forman estas personas parte de un periodo particular de la historia de la iglesia o deberíamos replicar eso mismo hoy? Ciertamente, los profetas del Antiguo Testamento formaban una especie especial de oficios mediatoriales que apuntaban hacia el único mediador que vendría, Cristo, la palabra hecha hombre. Avancemos un poquito. Y de eso nos da testimonio la misma Escritura cuando nos habla de Juan el Bautista. Y dice, os digo que entre Jesucristo, que entre los nacidos de mujer, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Fíjense, ¿hasta dónde llega la profecía según la Escritura? Hasta Juan el Bautista. Es decir, hay un tipo de profeta y un tipo de oficio que cesa con Juan. Esto es muy importante para que nosotros lo consideremos. Es decir, profetas en el sentido de mediadores de la palabra de Dios para el hombre
solamente hasta Juan el Bautista, aquellos que anunciaron a Cristo. Pero una vez que viene Cristo, la cosa cambia. Hay un cambio, hay una variación. Algo sucede allí. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Avancemos. ¿Por qué? Porque apuntan a Cristo. Veamos esto de más cerca. Dios, dice Hebreos en el capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia. Solamente lo dejé hasta ahí por causa del tema, ya para no alargarme un poco más. No sé si ustedes se fijan en la lógica del autor de Hebreos. Dios habló muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuántas veces habló Dios? Muchas. ¿Y de cuántas maneras? De diversas, de muchas maneras. Ahora, pero, dice, pero, hay un pero en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? De Cristo. Es decir, Dios habló, pero todo eso que habló no fueron más que balbuceos. Si tú lees el libro de Hebreos te vas a dar cuenta que todo el libro de Hebreos está hablando eso. De lo que sigue hablando el texto es que Jesucristo es superior a Moisés, el más grande de los profetas para un judío. Y el autor de Hebreos está diciendo, Dios habló muchas veces, habló de muchas maneras, pero hoy nos ha hablado por aquel que es la imagen misma de su sustancia, por aquel que es la gloria, la imagen de Dios, Jesucristo, Dios hecho hombre. Hoy Dios nos ha hablado por medio de Jesucristo. Por lo tanto, los profetas, al estilo del Antiguo Testamento, hoy ya no existen, por cuanto vino Cristo, quien es la punta de la montaña de la revelación. Toda la revelación apuntaba a Cristo. Entonces, cuando Cristo se ha hecho hombre, ya no necesitamos más nuevas revelaciones. Ya no necesitamos revelaciones nuevas ni novedosas. Ya no necesitamos una palabra fresca, como si aquella palabra de Jesucristo no fuera suficientemente fresca. Como si la palabra de Jesucristo no fuera suficiente. Como si fuera algo que deberíamos superar el Evangelio de Jesucristo. No, hermanos. Cristo y solo Cristo es el centro de la profecía. Cristo y solo Cristo es el motivo de la profecía. A Él apuntaron los profetas. A Él miraban los profetas. Ese día desearon los profetas ver y no lo pudieron ver, pero nosotros hemos sido testigos y somos testigos de Cristo muerto y resucitado. Avancemos un poco, por favor. La profecía en el Nuevo Testamento. Los profetas y la profecía apuntaban a Cristo también. Como ustedes se fijaban, el Antiguo Testamento apuntaba de atrás hacia adelante, mirando hacia el futuro. Pero los profetas del Nuevo Testamento, ¿hacia dónde apuntan? Hacia atrás. Hacia Cristo muerto y resucitado. ¿Han leído el libro de los Hechos alguna vez? ¿Se han dado cuenta en los discursos y las predicaciones de los apóstoles? ¿De qué hablaban? ¿Cuál era el centro de su mensaje? Cristo, Cristo y solo Cristo. Los profetas buscaban edificar a la iglesia. Son coherentes con la doctrina de los apóstoles y profetas. Ahora, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer con aquellos que se llaman profetas hoy? Leamos lo que dice el siguiente texto bíblico. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Queridos hermanos, hoy día cuando tú haces algún comentario a la luz de la Escritura y dices lo que esa persona está diciendo no es cierto, en Facebook, no sé si les ha pasado, ¿han publicado en Facebook algo así? Que les cae encima a todos sus amigos. Que no tienes que andar juzgando, que cómo se te ocurre, que mira la cantidad de gente que tiene esta persona y tú lo juzgas. Hermanos, la Biblia nos llama a que debemos probar los espíritus si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas. Pablo mismo elogió a los hermanos de Berea por cuanto fueron a la Escritura, a la palabra, para ver si lo que Pablo, imagínense, Pablo así como para nosotros es lo máximo, para ver si lo que Pablo les estaba diciendo era cierto. Iban a la Escritura a cotejar en la palabra. ¿Cuál era la autoridad? La palabra escrita. La palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Avancemos un poco. Ahora, este texto bíblico nos dice, seguid el amor, en 1 Corintios, en el capítulo 14, instrucciones respecto al don de profecías. Miren lo que dice el texto bíblico. Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Avancemos un poquito. No sé si ustedes se fijan, dice a los creyentes, a todos los creyentes de la iglesia en Corinto, les dice, procuren la profecía, procuren profetizar. Cristo, la palabra encarnada, da a su iglesia la profecía, la Biblia, la Escritura. En ese tiempo, en el tiempo que está escribiendo, todavía el Nuevo Testamento no está escrito. Están los apóstoles vivos todavía. Y ellos predican y enseñan. Por eso la Biblia nos llama a guardar. Dice el texto de Hechos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Después hablará Gonzalo de que no se refiere a los apóstoles de hoy. A los apóstoles, a los 12 de la Biblia. El don de profecía, ¿no es cierto? Perdón, y los dones, póngale eso ahí, de profecía, la predicación de la palabra, y nos insta a todos procurar la profecía. Fíjense, la palabra dice que, el texto dice que debemos procurar la profecía y que todos profeticemos. Entonces, esto de profetizar en el Nuevo Testamento ya no es un oficio especial mediatorial. Ya no es que la iglesia tiene que esperar que algún profeta iluminado se levante para decirle qué es lo que Dios quiere para ellos. No ese es el modelo de la Biblia para la profecía. El don de profecía es para todos los creyentes. Es decir, todos los creyentes deben procurar hablar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para edificación, para consolación, para exhortación. Cuidado con los que usan la profecía para autoexaltarse entonces. Cuidado con aquellos que quieren decir, ¿se ha fijado en aquellos que dicen, Dios me habló, Dios me dijo? Por ahí leí un libro que se decía, ¿cómo oír la voz de Dios? No sé si lo han leído, sabrán de quién es. Y dice en ese libro, yo recibo mensajes de manera especial. Todos sintonizan su radio y algunos escuchan mejor y algunos escuchan más mal en sus radios, ¿verdad? Pero yo tengo una radio, dice el autor de ese libro, que hace que yo escuche perfectamente la voz de Dios, como si Dios me estuviera hablando así, de frente. Hermanos, autoexaltación. Es para que todos los miremos y digamos, wow, qué espiritual que es este profeta. Qué maravilloso. Mira, Dios le habla directamente. Pablo mismo, intuimos, pensamos, creemos los intérpretes de la Biblia, que cuando él dice, conozco un hombre que fue y que, ¿han leído ese texto? Y que fue al tercer cielo, al séptimo, al tercer cielo. Y Dios le mostró cosas maravillosas y dice, conozco un hombre. Y él habla de estas cosas gloriosas. Nosotros intuimos que es Pablo, que no está queriendo decir que él mismo tuvo esa experiencia para no autoexaltarse. Qué interesante. La diferencia entre los verdaderos profetas, los verdaderos apóstoles y los que hoy podemos ver. Avancemos un poco, por favor. Porque ya debo estar medio pasado la hora, ¿no? Lo último, aplicando la profecía para hoy. Avancemos, por favor, Juanito, tú ayúdame a que vayamos rápido. La profecía de hoy. Pregunta, ¿profecía de hoy? Sí y no. Sí, ¿por qué? Sí, la Escritura es la palabra profética segura. Y ella es eterna. Tu palabra permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, la palabra del Señor no pasará. Procuren profetizar, procuren predicar, procuren conocer la palabra, procuren hablar conforme a la ley y al testimonio. Hablen de la palabra, exhorten, edifiquen a sus hermanos con la palabra. Eso es profecía. Pero no, decimos, no está vigente para el día de hoy como nuevas revelaciones inspiradas y autoritativas. Nadie puede pararse a decir, yo tengo una palabra de Dios para ti, ajena a la Escritura, fuera de la palabra. Avancemos un poquito más. Profetas hoy, decimos, hay un don vigente. La Biblia habla del don de profecía. Aquí yo estoy ubicándome en un espacio dentro del universo de interpretación bíblica. Estoy diciendo, pienso que los dones, todos ellos están vigentes, pero que su administración ha variado y ha cambiado. En la época bíblica, obviamente, la profecía era inspirada por Dios y era para escribir la Escritura. Una vez que la Escritura queda establecida como palabra segura, Dios hoy administra el don de profecía para aquellos que tienen lo que nosotros llamaríamos el don de predicación. Es decir, aquellos que conocen la palabra y predican la palabra para el pueblo. Es decir, hay un don de profecía, pero nadie puede arrogarse el título de profeta, porque ese rango, ¿ya? Ese oficio cesó. ¿Cuándo cesó? Con Cristo. Porque eran oficios que apuntaban hacia Cristo como el único profeta, como el único rey y como el único sacerdote, una vez y para siempre.
De eso habla largamente el libro de Hebreos. Como no tenemos tiempo, después podríamos estudiarlo o usted léalo en su casa. Los predicadores de la palabra son profetas entonces, siempre que prediquen con fidelidad a la palabra. Es decir, ¿cuál es la profecía? ¿Cuál es la palabra para el pueblo? La Escritura. Deben apuntar a Cristo y su evangelio. Volviendo al evangelio. Muchos hoy, fíjense lo que sucede hoy día con la profecía. Se levantan las personas y empiezan a profetizar en la iglesia. Y empiezan las personas a escuchar a este profeta, a admirarlo, a exaltarlo. Dicen, este hombre tiene un mensaje especial, este hombre es especial, yo quiero estar cerca de él, quiero escucharlo, casi quiero tocarlo. Porque él tiene una cercanía con Dios especial. ¿Y qué es lo que empieza a suceder de a poco? De a poco empezamos a hacer esto. Cerrar la Biblia, dejarla en la casa, no leerla más. Porque preferimos esa palabra fresca que esta palabra antigua. Preferimos mucho más ir a la iglesia a escuchar que alguien nos quiera decir algo que no está en la Escritura, alguna palabra hermosa, algo que a él se le ocurrió, quién sabe, pero no queremos darnos el trabajo de leer la palabra todos los días, de tener nuestro devocional diario, de orar, de pedir a Dios que nos hable a través de la Escritura. No queremos ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Así es el hombre que medita en la ley del Señor, en la palabra del Señor, de día y de noche. El Salmo 1. Apuntar a Cristo. Y hoy día los profetas no apuntan a Cristo. Apuntar a Cristo y a su evangelio. Apuntar a la verdad de la palabra. Y deben conducir los corazones a Dios y no a sí mismos. Si hay profetas que se autoexaltan y están guiando a los hombres a que los miren a ellos como el centro de atención, a que los miren a ellos como los mediadores, como los que están más cerca de Dios, hermanos, todos nosotros, celebramos ayer, digo de nuevo, el Día de la Reforma Protestante, todos nosotros somos sacerdotes, tenemos libre entrada al trono de Dios a través de Jesucristo. No esté buscando otros mediadores, no esté buscando que otras personas que están más cerca de Dios le hablen. Esfuércese en leer usted mismo la palabra y en tener comunión con la palabra viva, que es Jesucristo, la palabra que se hizo hombre. Creo que estamos. Avanza un poquito más. Sí. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Muchas gracias.